Yo quiero empezar primero diciéndoles a todos los que son estudiantes de acá de la universidad, yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, ¿no? Tengo algunos profesores míos acá conmigo y una de las cosas que siempre me encantó es que la Ricardo Palma, además de haber sido una de las facultades, universidades, siempre ha marcado la huella frente a otras respecto a los avances que se hacían. Hoy en día los biólogos de Ricardo Palma, digamos, se encuentran en vanguardia desde mi punto de vista, porque somos biólogos formados con una visión holística y integral, a diferencia de otras facultades donde forman biólogos que finalmente tienen una tendencia. Hace poco, 2 semanas atrás, en una discusión acá con varios colegas de facultades, hemos coincidido en la necesidad de constituir y construir nuevos biólogos, pero con un referente holístico, un referente de esa carrera. Y vamos a avanzar en esa línea, pero los biólogos frente a lo que está pasando en el planeta tampoco podemos callarnos. Y con las evidencias que yo les voy a presentar, ya esto no es un problema solamente biológico, es un problema de todas las profesiones. Y cada uno tiene que asumir una responsabilidad, y no necesariamente siendo profesional. O sea, cualquier persona desde su casa donde se encuentre tiene que tener un nivel de conciencia de lo que está pasando, porque aquí estamos frente a una situación sumamente crítica. ¿Algunos conocen este dibujo? Creo que todos. El gran problema es que todos conocemos a la Tierra, pero no todos nos comprometemos con ella. Y ese es un primer problema. Porque a la mayoría de nosotros, desde la casa, desde la escuela, y muchas veces en la universidad, nos malforman. Y nos malforman porque nos dicen que la casa nuestra es ahí donde uno va y solamente a pernoctar, ¿no? Pero no es la casa en donde cuando uno sale de ahí, transita, porque, digamos, la universidad es su casa, la calle es su casa, o cuando uno va a un bosque o va a un lugar, digamos, rural, ¿es su casa o no es su casa? Claro que es tu casa, por supuesto que es tu casa. El problema es que nos han dicho que los seres humanos somos aquí los privilegiados, es decir, todo gira en torno a nosotros, la visión antropocéntrica. Hasta la propia iglesia, yo soy cristiano, pero de hecho, definitivamente hay una visión antropocéntrica muy fuerte. Y claro, y por supuesto, hace 100 años a alguien se le ocurrió generar todos estos asuntos de la quema de petróleo para poder producir energía. Y qué bien, porque eso ayudó a desarrollar gran cantidad de tecnología, pero también trajo un estropismo. Hace 2 semanas discutía con un geógrafo, porque él desde su mirada pretendía demostrarme que el tema del cambio climático era un asunto que se daba secuencialmente durante largos millones de años en la Tierra. Y efectivamente, la evidencia científica nos habla que sí, ha habido momentos en donde la Tierra ha descendido en temperatura y ha habido momentos donde la Tierra ha ido calentándose. Lo que él no dijo es que en los últimos 100 o 200 años este proceso se ha acelerado, y que este proceso se ha acelerado no de manera natural, sino por responsabilidad de nosotros, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que hay que señalar. Y por lo tanto yo me afirmo, como el Colegio de Biólogos se afirma, en una visión más bien biocéntrica. Es decir, donde todos somos parte de, los seres humanos somos parte del planeta, somos parte de toda la biodiversidad que existe, y por lo tanto tiene que haber un nivel de respeto y equilibrio entre ambos. Y esa es una visión que cuesta mucho desarrollar, ¿no? No te preocupes. Con esta, ok, muy amable. Perfecto. Muy bien, entonces, cuando uno mira el planeta, la tecnología. Ese es nuestro planeta, abriéndolo, y este es, digamos, el planeta de día, ¿cierto? Pero si lo ponemos de noche, lo que vamos a encontrar es que hay varios puntos blanquitos que en realidad tienen que ver con la luz, es decir, con la luz eléctrica, la energía eléctrica que se está produciendo en la noche. Eso no es gratuito, por supuesto, tiene un origen. La mayor parte de esta energía eléctrica se produce por la quema de petróleo. Y claro, cuando uno comienza a mirar Estados Unidos, Europa y esta zona asiática, va a encontrar
de que la respuesta a los grandes acuerdos para reducir las emisiones están ahí. Es decir, aquellos que tienen una gran cantidad, ¿verdad?, de reservas de petróleo que no quieren pues abandonarlas y que quieren quemarlas de todas maneras, ¿cierto? Porque si alguien dice, no, pero es un asunto de que hay que usar otras energías renovables, de repente no existe. No, ya existe. Mentira, ya existe la energía renovable, ya existe la energía que se puede usar. El gran problema es que los que manejan la economía, o sea, que entienden también la economía, saben que definitivamente negocios son negocios. Entonces aquí hay una contradicción entre la preservación del planeta y el gran negocio, ¿no? Y si nos vamos a América Latina y le apagamos la luz, entonces vamos a encontrar que también efectivamente hay una gran cantidad de consumo, ¿verdad?, de energía en los Estados Unidos y también en esta parte de la franja, donde la zona costera fundamentalmente nuestra también tiene una gran consumo. Ahora, nuestras emisiones pues son muy pocas, la del país no llega ni al 0.5, en América Latina 4% a nivel mundial, pero es muy poca. Pero los estropicios del cambio climático son los primeros en llegarnos a nosotros. Somos los primeros que estamos recibiendo los impactos, como vamos a ver. Ahora bien, tenemos un problema más. La población mundial, en el 2011 éramos 7.000 millones y hace poquito, ya en diciembre, enero de este año, hemos pasado a ser 7.200 millones de personas en el planeta. Y entonces se vaticina que al 2050 más o menos vamos a llegar a los 9.600 millones y al final del siglo a unos 10.000 millones. La pregunta es, ¿va a alcanzar los recursos naturales que tenemos para alimentar, vestir y darle todo lo que necesita la gente? Como vamos a ver después, tenemos una huella ecológica sumamente grande. Y la verdad, la cosa es bien complicada. Por supuesto, la medicina, como se ha dicho aquí, está avanzando enormemente para evitar de que la gente muera por las enfermedades. Yo le comentaba acá a mi colega, hace poco conversando con la decana del Colegio Veterinario, que ellos tienen ya un reporte que en animales, y eso, la verdad, disculpen mi ignorancia, pero los animales, sean animales menores, como le llaman ellos, tienen una gran cantidad de afecciones con cáncer. Y también hay cáncer en los animales, y en gran cantidad ahora. O sea, esto no solamente es un problema de los seres humanos, es un problema también de los otros seres vivos. Y gran parte de eso tiene que ver con nuestra alimentación. Yo sí discrepo con el tema de los transgénicos, en eso sí soy... Yo no juego a ser Dios. Y no creo que los colegas deberían jugar a ser Dios. Sí hay que entender la biología, hay que describirla y hay que hacer procesos biotecnológicos. Pero en el Perú, por lo menos, con la alta biodiversidad que voy a demostrar, no necesitamos transgénicos. Necesitamos mejorar la calidad de abonamiento de nuestras plantas. Ahí está la respuesta. No los transgénicos. Además, los transgénicos es toda una tecnología desarrollada fundamentalmente para algunas empresas que necesitan controlar el mercado. Es cierto, hay un tema de carácter político y económico, es cierto. Pero no por eso vamos a afectar la vida de otros seres, que me parece importante. Muy bien. Bueno, y cada minuto nacen 350 a 380 bebés en el mundo y de cuatro, uno es chino. Y eso explica por qué hace más de un mes o mes y medio en Huancayo, donde yo soy director de una ONG, hay una cantidad de chinos que han llegado a comprar maca. La maca tenía un precio más o menos de 8 soles y hoy la maca cuesta 95 soles. La maca negra. La maca roja está más o menos por los 70-80 y el resto de la maca, que le llaman las pintonas o las cremosas, están alrededor de los 35-40 soles. Bueno, diría, bueno, buen negocio. Sí, claro, buen negocio. El tema es que la maca se produce en ecosistemas, ¿verdad?, que necesitan tener un descanso de 5 años. Con la velocidad que está llegando el mercado, lo que va a hacer es que esos ecosistemas no descansen. Y los terrenos van a empezar a deteriorarse. Y conjuntamente con eso vienen las plagas y vienen los agroquímicos y toda la historia que ya conocemos. ¿Se dan cuenta? Pero los chinos son un gran mercado, entonces ellos efectivamente tienen una gran población. Tampoco estoy diciendo que hay que empezar a reducir la población drásticamente de manera bruta. Lo que creo que tiene que haber una política sobre eso, ¿no? Y acá está. Nos estamos inundando de gente, pero además, bueno, fuera que la gente estuviera repartida homogéneamente en los territorios. Bueno, hace 40 años atrás,
el 70% de la gente vivía en las zonas rurales, pero ahora se ha volteado la tortilla. Y en verdad la mayor parte de la población está en las zonas urbanas. Y por ahí explica pues cómo en el país, por ejemplo, las ciudades han ido creciendo y las zonas rurales han ido siendo abandonadas, ¿cierto? Y claro, en el campo entonces ya no hay la producción. Además, dicho sea de paso, el 75% de la alimentación en el Perú, o sea, todo lo que nosotros comemos acá en el Perú, proviene de agricultura, de pequeña agricultura y de mediana agricultura. Cuando uno se pregunta, muy bien, ¿y cuáles son las políticas para promover y conservar el tipo de agricultura? No las hay. No las hay. Bien, entonces estamos creciendo, pero algunos no sé si conocen este concepto, pero es un concepto ya que se está utilizando bastante y se llama huella ecológica. La huella ecológica tiene que ver con todo aquello que uno tiene que hacer y consumir, ¿ya?, para poder vivir en estos tiempos, ¿cierto? Porque yo tengo que alimentarme, tengo que transportarme, tengo que vestirme y un conjunto de actividades. Todas esas actividades tienen pues un origen. El alimento viene de algún lado, el vestido viene de un lado, el transporte, o sea, todo tiene un origen. Y ese origen, obviamente, cuanto más grande sea, mi huella va a ser mucho mayor. Entonces, se dice, ¿no?, que esta huella, en el caso de los seres humanos, tiene que ver con el consumo de carbono, ¿no?, el CO2 que emitimos, la quema de petróleo, los cultivos que producimos, los animales. Cuando hablamos de animales, imagínense ustedes, uno de los gases junto con el CO2 que genera el efecto invernadero es el metano. Y el metano por lo general se produce por la degradación del estiércol de las vacas, ¿no? Entonces ese es un segundo elemento. El tema forestal, estamos perdiendo bosques, 150.000 hectáreas al año en el Perú, ¿no? La urbanización de las tierras. Lima es una locura, porque aquí todos los terrenos más importantes para cultivo de producción se han convertido en grandes urbanizaciones. Y claro, ¿dónde ahora queremos construir, ¿cómo se llama?, hacer agricultura? Nos queremos ir al desierto. Y queremos invertir un montón de plata para hacer que el desierto sea productivo. Es de locos. Realmente es de locos, ¿no? Bien, entonces, esta sería, digamos, el concepto de la huella ecológica. Y cuando uno entonces analiza la huella ecológica del planeta, es decir, de todos los seres humanos, resulta que nuestra huella ecológica, más o menos alrededor del 2008, ahora es un poquito más, es más o menos de un planeta y medio. Es decir, los 7.200 millones de personas que vivimos en el planeta, necesitamos un planeta y medio para poder tener y satisfacer nuestra huella ecológica. Ahora, la pongo más difícil. Si los 7.200 millones de habitantes vivimos como un norteamericano promedio, ¿cierto? Sus 2 carros, no sé, pues 2 refrigeradoras, una casa con aire acondicionado, etcétera, 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 necesitaríamos 4 planetas y medio. Y no tenemos 4 planetas y medio. Tenemos solamente uno. ¿Ah? Y uno que está, francamente, en gran deterioro. Entonces, claro, lo que estamos pasando, lo que está sucediendo es que estamos creciendo en ciudades y en población, ¿no? Y después nos estamos quejando, pero cambio climático, ¿de dónde? Y efectivamente las respuestas están ahora un poco más claras, ¿no? Muy bien. Para algunos y lo voy a pasar rápido, ¿cómo se genera el cambio climático? Entonces, digamos, la luz del sol, ¿verdad?, pasa a la atmósfera, tocando la Tierra, se transforma en rayos infrarrojos y gran parte es absorbida, calentada constantemente, que daba una temperatura más o menos de 14 o menos de 14 grados, ¿no?, que es lo que indicaba el ingeniero, ¿no? Pero parte de esta energía se irradia hacia afuera de la Tierra con ondas de rayos infrarrojos, ¿no?, y alguna de ellas queda reflejada. El problema no está ahí, el problema es que esto se ha afectado porque cuando esta atmósfera ha engrosado con la cantidad de gases de efecto invernadero, entonces lo que ha sucedido es que gran parte de estos gases de efecto invernadero se han ido quedando, ¿no? Es decir, la cantidad de rayos infrarrojos ya no salen, y eso comienza a calentar la Tierra. Y esto empezaba a suceder ya hace varios años atrás, lo que pasa es que recién nos hemos dado cuenta o alguien por ahí empezaba a discutir el asunto.
Estos son los gases de efecto invernadero, ¿no? Pero por supuesto los más importantes es el dióxido de carbono y el metano, que son los que fundamentalmente están en mayor volumen, ¿no? Acá ustedes tienen las emisiones por países, ¿no? Digamos, lo que tienen, digamos, unas mayores emisiones es Estados Unidos, ¿cierto? China, ¿no? Y luego sí otros países que tienen medianamente emisión. Claro, cuando ya se discutió en Varsovia el año pasado y fracasaron las negociaciones para reducir las emisiones, los primeros que se opusieron eran Estados Unidos y China, ¿no? Que no quisieron suscribir tampoco el protocolo de Kioto y todos los instrumentos internacionales para poder reducir. El que quiere y puede hacer un seguimiento, hay una página web que es esta de acá, de CO2 Now, que lo que hace mensualmente es medir la cantidad de CO2 partes por millón, que es la unidad, en la atmósfera. Los científicos dicen que en realidad el promedio, digamos, que debería ser el límite mínimo o digamos promedio en donde debería haber CO2, debe ser 350. En este momento, en agosto del año pasado, de este año, hemos llegado a 397.01. Pero reportan que el año pasado, ¿ya? En mayo del año 2013, la NOAA, que es la que hace esta medición, encontraron que se llegó temporalmente a 400 partes por millón. Entonces, si hace ya, yo recuerdo desde el 92 que venimos discutiendo estas cosas, o sea, 20, 22 años después, no hemos logrado parar esta subida. Quiere decir que seguimos emitiendo CO2 por más esfuerzos que hemos hecho, y se siguen haciendo esfuerzos. Entonces, pasar este umbral significa que estamos en una situación bastante complicada. Ahora sí yo me pregunto, digo, bueno, pero si los que ostentan el poder saben de estas cosas, ¿por qué no toman las decisiones más oportunas? Puede ser que ellos ya tengan resuelto su problema, no el del resto, ¿no? Y por eso están tan tranquilos en esta situación. Ahora, el IPCC también nos está mostrando con un cuadro de este tipo cuál es la situación en todo el planeta, ¿no? En el caso de los hielos se están derritiendo en gran cantidad y al derretirse están liberando CO2 porque están contenidos ahí, ¿verdad? Digamos, la parte, digamos, de los océanos también se está elevando la temperatura, ¿no? El nivel del mar se está elevando, la superficie del mar también está elevándose en temperatura, ¿verdad? La temperatura sobre el mar también se está calentando, la humedad sigue creciendo hacia arriba, la temperatura del aire, ¿no? La troposfera también está en crecimiento, los glaciares se están derritiendo, si no vayamos acá al Huascarán, ustedes van a encontrar ahí como los deshielos ya prácticamente se están perdiendo. El Huaytapallana tiene casi muy poco hielo, inclusive algunos amigos allá les decía, bueno, ya no hay que llevar a los turistas para que vean el hielo, sino para que vean los impactos del cambio climático. Y efectivamente, ahora vienen los turistas a ver los impactos del cambio climático, ¿no? Bueno, un problema convertido en oportunidad. También, por supuesto, la nieve va reduciéndose y la temperatura de la Tierra va incrementándose. Esta es una situación entonces que está modificando todos los ecosistemas y todas las formas de vida que hay en el planeta. Esto es una foto de la NASA, ¿verdad? Esta es la mínima extensión de hielo marino en el Ártico en el año 1980, ¿no? Y este es en el 2007. ¿Se dan cuenta? Aquí efectivamente está clarísimo el nivel de reducción de los glaciares. O sea, esto ya no es broma, ya esto no es una invención de los ecologistas, los ambientalistas, nada por el estilo. Porque antes nos echaban la culpa, ¿no? Los verdes, los ecologistas. Bueno, ya no, porque la evidencia científica es absolutamente contundente. Entonces, las Naciones Unidas han creado un organismo que se llama el IPCC, ¿no? El panel intergubernamental que están midiendo de científicos, más de 3.000 científicos que están ahí. Nosotros tenemos el orgullo de tener 1 o 2 peruanos ahí en este panel que está haciendo un monitoreo de los cambios que se están generando por el cambio climático. Y ellos, el último reporte que han generado es el 5º informe el año pasado, en diciembre del año pasado, hace poco.
¿Y qué nos están diciendo? Y lo que deseen pueden visitar la página, ¿no? Y pueden encontrar todos los informes de todos los grupos, porque hay para todo. Hay informes de toda la evidencia biológica, de todo lo que es para adaptación, mitigación, el tema urbano, es decir, hay un monitoreo del conjunto de los elementos que se desarrollan por actividades humanas, y ahí ustedes pueden encontrar en inglés y algunas cosas en castellano que están diciéndonos de lo que sucede. Yo solamente he extraído algunos temas para compartir. Por un lado, la atmósfera, cada uno de los 3 últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio anterior. Primera evidencia. Los datos de la temperatura de la superficie terrestre y oceánica, combinadas y promediadas globalmente, tiene una tendencia lineal que muestra un calentamiento del 0,85 grados centígrados durante el periodo 1880-2012. Ni vuelta que dar. O sea, ahí está clarísimo que la temperatura subió, ¿no? En el caso de los océanos, el calentamiento global del océano domina sobre el incremento de energía almacenada en el sistema climático y representa más o menos el 90% de la energía acumulada entre el 71 y el 2010. Cuando el IPCC dice nivel de confianza alto, quiere decir que es casi una verdad absoluta, sino que es una manera científica de decir las cosas. Cuando ellos dicen el nivel medio, nivel bajo, es porque las evidencias todavía no están claras o falta todavía colocar, ¿no? Dice que es prácticamente seguro que la capa superior del océano, de 0 a 700 metros, se haya calentado entre el 71 y el 2010, y es probable que se haya también calentado entre la década de 1870 y 1970. ¿No? Entonces, también es otra evidencia clarísima. En el caso de la criósfera, que tiene que ver con todos los glaciares, ¿no? En los últimos decenios, los mantos de hielo de Groenlandia y la Antártida han ido perdiendo masa. Los glaciales han continuado menguando en casi todo el mundo, y el hielo del Ártico y el manto de nieve en primavera en el hemisferio norte han seguido reduciéndose en extinción. Nivel de confianza alto. Respecto al nivel del mar, desde mediados del siglo XIX, el ritmo de elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los 2 milenios anteriores. Nivel de confianza alto, ¿no? Inclusive están hablando de 0,19 metros, que es lo que sería de lo que se ha ido elevando. La biodiversidad, de la cual el Perú es uno de los más altos, ¿no? Muchas especies terrestres y marinas epicontinentales, zonas marinas próximas a la costa, ¿no? Y situadas sobre la plataforma marina, han modificado su distribución geográfica, sus patrones de migración, composición poblacional e interacciones con otras especies en respuesta al cambio climático. De hecho, aquí ya hay un comportamiento que está siendo medido y que está claro que ya la biodiversidad empezó también a adaptarse. Eso es lo que está pasando. Muchas especies vegetales y animales han desplazado sus rangos de distribución. Miren ustedes, el dengue, yo recuerdo que el dengue es producido por un insecto, la Aedes aegypti, ¿verdad? En el año 91, cuando trabajaba en Ucayali, pues, arrasaba en Ucayali, en la zona del oriente. Yo hasta esa fecha nunca conocí que había dengue en la costa. Bueno, ahora hay dengue hasta el Lima. ¿Y esto a qué se debe? Que el calentamiento de la temperatura ha permitido quitar las barreras naturales que habían para el traslado de algunos insectos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un nivel de afectación, ¿no? Está ocurriendo en muchas regiones del mundo y continuará ocurriendo en respuesta al cambio climático, proyectándose al futuro. Es decir, esto va a seguir sucediendo, ¿no? Y los patrones generales de desplazamiento hacia los polos y a las alturas más elevadas en respuesta al calentamiento están bien establecidos para periodos de miles de años del pasado, ¿no? Entonces, esto está pasando con nuestra biodiversidad. Algunas especies invasoras exóticas tienen características que favorecen su dispersión, supervivencia y reproducción a bajos climas cambiantes. Entonces, yo me pregunto, la soya transgénica y todo el material transgénico que nos quieren colocar en nuestro país y en algunos países, habría que preguntarle a los biotecnólogos y a los transgenistas si han hecho una evaluación respecto al cambio climático. Porque una cosa es que yo modifico genéticamente a una planta para que tenga un nivel de comportamiento en unas características
digamos, concretas. Pero han evaluado qué va a pasar dentro de 10 años cuando el clima haya elevado su temperatura o se haya reducido según el lugar donde se encuentra. Si hoy la papa, ¿no?, y algunos otros cultivos ya no florecen al tiempo que tenían que florecer, florecen después o se adelanta el florecimiento. Y eso tiene un problema para varios cultivos. O por ejemplo el café. El año pasado ha habido una plaga en la selva central de café que arrasó casi el 80% de los cultivos, con la roya. Y eso fue una casualidad, la roya se volvió loca y comenzó a... No. Lo que pasa es que la temperatura se ha ido calentando y esto ha promovido que la roya, que siempre estaba ahí, encuentre condiciones para desarrollarse. Y la pregunta es, ¿y por qué no se hizo algo respecto a ello? Porque nuestros gobiernos todavía recién están diseñando sus estrategias para adaptarse al cambio climático. Pero mientras tanto, estamos sufriendo las consecuencias, ¿no? Aquí tienen más o menos la mortalidad de árboles que se están generando en el planeta. Los puntos rojos son los que en un primer estudio se han ido determinando y los puntos blancos son los que a posteriori también se han ido incorporando con información sobre eso, ¿no? Los sumideros de carbono, ¿no?, que fundamentalmente son los bosques, ¿no? Se dice que los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales han secuestrado aproximadamente un cuarto del dióxido de carbono emitido de la atmósfera por actividades humanas en las 3 últimas décadas. El gran tema es, si seguimos perdiendo bosques, estos sumideros no van a poder hacer ese trabajo, ¿no? Y ese es un problema, ¿no? Los cambios de temperatura, ¿verdad?, global, la precipitación y el derretimiento de hielo y nieve, ¿no? Estos han tenido y tendrán consecuencias y alteraciones en los sistemas hidrológicos en términos de cantidad y calidad de agua. Nuestra principal fuente de energía para generar luz eléctrica proviene de hidroeléctricas en el Perú, 70%. Y hoy hay un gran volumen por los deshielos que hay, pero cuando terminen de deshielarse, el agua se va a reducir. Y cuando se reduzca el agua, entonces vamos a tener que echar mano de la otra energía, es decir, a los motorcitos donde le ponemos petróleo para quemarlo, y eso nuevamente nos lleva al tema del cambio climático. En el tema de la vulnerabilidad de adaptación, para reducir riesgos actuales y futuros asociados al cambio climático, dice el IPCC que es fundamental reducir la vulnerabilidad de los sistemas sociales y naturales, ¿no? En muchas regiones del mundo la adaptación ya es un hecho y se incluye en algunos procesos de planificación, México por ejemplo, ¿ya? Pero igual, la gente más pobre es la gente más vulnerable al cambio climático, ¿no? Bueno, acá voy a pasar esta parte. Ahora, la adaptación tiene límites y costos, porque si voy a, por ejemplo, Lima, si Lima en los próximos 15 a 20 años se confirma la tendencia de que va a convertirse en un lugar con mayor cantidad de lluvia, ¿qué significa eso? Entonces miren ustedes su casa o el edificio donde ustedes viven. Si se van a la terraza, van a encontrar que las terrazas no son echadas, ¿cierto? No están abiertas, se van a convertir en grandes piscinas, ¿ya? ¿Qué significaría entonces? Que todo el mundo va a tener que modificar su estructura de su terraza, y eso tiene un costo. Yo recuerdo que hace 15 o 20 años, o quizás más, un febrero con una lluvia tremenda, ¿cierto? Nosotros tenemos una terraza en la casa y se hizo una piscina. Mi padre tuvo que abrir un hueco y poner un tubo hacia la calle para que pueda drenar, porque fueron como 2 o 3 días de lluvia más o menos, ¿ya? Porque Lima no está preparada para esas cosas, ¿ya? Menos las calles. Porque si alguno de ustedes debe haber viajado a Cusco, para dar una idea, o a alguna ciudad que llueve mucho, y ellos tienen alcantarillados y todas estas cosas. Lima no lo tiene. Aquí una lluvia común y corriente, una garubita que llueve todo un día, ya colapsó la calle. Imagínense si eso se triplica o se cuadruplica, ¿no? Eso significa adaptarse. Eso tiene que ver con adaptación, ¿no? Ok. La producción agrícola y la carne en América Central y en América del Sur, así como los cultivos bioenergéticos, están en el aumento, principalmente en la expansión de fronteras agrícolas. Es decir, todo el mercado de producción agrícola y de ganado está en crecimiento. Y como le decían ustedes, el ganado vacuno, no es que diga que no coman carne, pero el ganado vacuno genera gas metano.
y es uno de los grandes colaboradores en eso. El desarrollo socioeconómico, alto nivel de heterogeneidad y una distribución del ingreso muy desigual que resulta en una alta vulnerabilidad a las condiciones climáticas. Es decir, mientras hay una gran cantidad de gente pobre en las zonas rurales, cuando venga ya con más fuerza estos cambios climáticos, ellos van a ser los primeros en sufrir las consecuencias, ¿no? Hay un nivel alto y persistente de la pobreza en la mayoría de países, 45% en América Central y 30% en América del Sur para el año 2010. Y esto se condice con el crecimiento económico, porque se supone que estamos creciendo económicamente, pero los niveles de pobreza todavía se mantienen, ¿no? Hay una amplia evidencia el aumento de eventos climáticos extremos en América Central y en América del Sur. Miren, durante el periodo 2000 a 2010, 630 fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, ¿no?, que conducieron a 16.000 víctimas mortales y 46.600 millones de personas afectadas, con pérdidas estimadas en 208 millones de dólares. O sea, esto del cambio climático no solamente es que qué calor o qué frío, sino que tiene consecuencias económicas. Y por supuesto económicas, que trae como correspondiente problemas sociales. Así es. Durante el 2000 y 2009, 39 huracanes ocurridos en la cuenca del América Central y el Caribe, en comparación con 15 y 9 en la década del 80 y el 90. O sea, prácticamente se ha duplicado o triplicado. No es casualidad, ¿cierto? Hay una creciente evidencia de que los glaciares andinos, tanto tropicales y tropicales, están retrocediendo en respuestas a la tendencia del calentamiento, y en América Central se ha observado un retardo gradual del comienzo de la temporada de lluvia, y para ellos es crucial para la producción de varios cultivos que tienen entre manos, entre ellos uno el maíz, ¿cierto? El tema del cambio de uso de tierra también es un tema central, y la deforestación, la degradación de la tierra y la pérdida de biodiversidad se atribuyen al aumento de la agricultura extensiva en actividades tradicionales de exportación y cultivos bioenergéticos. O sea, todo esto de la palma centera y todos los cultivos como el piñón que quieren sembrar en la selva para producir biodiesel, ¿no? En respuesta, ya no consumo petróleo, pero ahora consumo biodiesel. Bueno, pero igualito afecta porque deforesta grandes extensiones de las, ¿no? ¿Okay? Se espera que la vulnerabilidad actual en términos de abastecimientos de agua en las zonas semiáridas y los Andes tropicales va a aumentar aún más debido al cambio climático. Miren, el tema de agua va a ser un tema crucial. Entonces, ahora, claro, la botellita de agua que nos venden de Azol, Azol 50, en 15 o 20 años probablemente va a costar ya sus 3 o 4 soles, va a costar más que una gaseosa, ¿ya? Porque las fuentes de agua se van a ir agotando. Los glaciares que le hemos dicho, y sobre el tema que estos escenarios podrían afectar el suministro de agua para las grandes ciudades, pequeñas comunidades y la generación de energía hidroeléctrica y la producción de alimentos. Entonces acá hay un problema en riesgo respecto al agua. Y por supuesto se espera que los cambios en las interacciones bióticas van a tener consecuencias negativas sobre la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas. La conservación de la biodiversidad, digamos que le estamos dando mucho peso a la zona de conservación, las áreas naturales protegidas, aunque yo la verdad creo que últimamente no le han dado la atención adecuada, representan 20 millones de hectáreas, pero todavía hay 45 millones de hectáreas de bosques en el país que no están en manos del CERNAC, que pertenecen al Ministerio de Agricultura, pero que es un sálvese que pueda porque, digamos, no hay una política de conservación de esos ecosistemas. Finalmente, el cambio del clima y los patrones climáticos están afectando negativamente la salud humana, ya sea mediante el aumento de la mortalidad y discapacidad por medio de la aparición de enfermedades en regiones previamente no endémicas, es lo que he dicho en el caso del dengue y también de otras enfermedades infecciosas, ¿no? Actualmente hay pocas experiencias o sinergias entre el desarrollo, la adaptación y la planificación de la mitigación, que pueden ayudar a las comunidades y gobiernos locales para asignar recursos disponibles. Recién en el país y en las regiones se están construyendo las estrategias de adaptación y mitigación para el cambio climático. O sea, son todavía cosas que no han sido trabajadas. Y ya para entrar al Perú y para terminar esta parte, el Perú tiene esta alta biodiversidad. Somos uno de los 10 países más biodiversos.
Tenemos más o menos 22 millones de hectáreas de áreas naturales protegidas, ¿no?, que representa el 16%, pero tenemos fuertes problemas que están más o menos haciendo pérdida de nuestra hábitat, sobreuso de recursos, contaminación, etcétera, etcétera. En materia de bosques tenemos más o menos unas 73 millones de hectáreas, aunque algunos dicen que tenemos 60, la verdad igual va en decrecimiento, ¿no? Y miren ustedes, esta es una foto del país con todas las áreas naturales protegidas y las concesiones forestales que están casi en torno de toda la zona oriental. Entonces no tenemos poca cosa. Y aquí hay algunos datos que les voy a confirmar. Es decir, según el Banco Mundial, no los ecologistas, el Banco Mundial dice que el costo de la degradación ambiental en el Perú equivale al 4% del PBI. Y si el crecimiento el año pasado ha sido cerca del 6% más o menos, y estamos perdiendo 4%, en realidad ¿cuánto hemos crecido? 2. Todo por no tener políticas, claras respecto al manejo de nuestra gestión ambiental, ¿no? Ese es un primer tema. Un segundo tema tiene que ver con la deforestación, ¿no? Hemos perdido más o menos, según el Banco Mundial, 440 millones de soles o 130 millones de soles por la deforestación de 150.000 hectáreas al año, ¿no? Después, en el caso de la coca, ¿no? Miren ustedes, en el caso de la coca, ustedes van a tener que al 31 de diciembre del 2012 hemos tenido una producción de 60.400 hectáreas de coca ilegal, ¿no? Y ahora es de 48, se ha reducido, pero en realidad de los 121.000 toneladas de coca que se producen en el Perú, 7.000 van solamente a actividades legales, el resto va al narcotráfico. Sobre disponibilidad de agua, es más o menos el 30%, el 30% de la disponibilidad de agua de cuencas hidrográficas se sitúa en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, ¿no?, que están sometidas a diversos factores de variaciones climáticas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas que afectan nuestra disponibilidad? Escaso tratamiento de los efluentes en aguas servidas, nosotros no tratamos nuestras aguas, incremento del estrés hídrico en la zona costera, limitada implementación de un sistema de gestión integrada a las cuencas, esto recién se está trabajando, tenemos una escasa eficiencia del riego, regamos por inundación, ¿no?, y una débil aplicación de políticas estratégicas multisectoriales, ¿no? Y sobre la degradación de suelos, algunos datos nada más, los niveles de certificación y degradación de la tierra en el país son elevados, comprometiéndose el 27% del total de la superficie del territorio nacional, que significa 34 millones de hectáreas, ¿no?, que estamos perdiendo. Bueno, sobre el ordenamiento territorial, que es otro gran debate que hay en el país, estamos intentando sacar una ley de ordenamiento territorial que permite efectivamente al territorio ponerlo en mejores condiciones para poderlo planificar, ¿no? Voy a pasar esta parte de los recursos y quiero entrar para esta parte ya final. Somos un país vulnerable. Entre los 3 primeros, somos el tercero después de Bangladesh y Honduras, para empezar, como país, ¿no? Y se calcula que el cambio climático en el país tendrá, digamos, y en el mundo durante este siglo la temperatura va a subir a 2 grados centígrados, ya ha subido 0.87, en un rango de 1 grado centígrado a 5,8, ¿no? Aumentará la frecuencia de inundaciones y el nivel del mar se elevará en un rango medio estimado en 50 centímetros. 15 a 90 sería como máximo un mínimo, ¿no? El Perú es uno de los países más afectados debido a la repercusión de los fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el fenómeno del Niño, y a su vez nuestro país cuenta con una valiosísima riqueza ecológica que ya hemos hablado antes, ¿no? El cambio climático afecta también a la salud, la economía y diversos aspectos de la población, ¿no? Los fenómenos hidrometeorológicos que se están dando, sequías, fuertes lluvias, inundaciones, heladas, granizadas, etc. 6 veces se han incrementado estos fenómenos entre el 97 al 2006, o sea, está en crecimiento, y se dice con lo que dice el IPC de antes, ¿no? Y los eventos extremos como huaicos, inundaciones y el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño hace 20 años se hablaba que se daba cada 10 años, después cada 4 años, cada 2 años, ahora hay niño moderado, niño débil y todo tipo de niño, y todos los años hay niño, ¿no? Y por supuesto también hay niño, ¿no? Muy bien. Se pronostica que el Perú además sufrirá
los siguientes efectos. Pérdida del 22% de nuestros glaciares en los últimos 30 años, que a la vez son el 71% de los glaciares de todo el mundo. Va a ponerse en peligro la extinción de la flora y fauna biodiversa en la Amazonía, se van a perder cultivos vulnerables al cambio climático como el maíz, la papa y el arroz, que forman parte de la canasta básica familiar. Va a haber una destrucción de la infraestructura vial. Se estima que un 89% de la infraestructura vial de nuestro país es altamente vulnerable, porque dicho sea de paso, así como construyen las carreteras aquí, francamente son vulnerables. En los últimos 40 años se tendría una pérdida del 60% del agua que hoy tenemos. El aumento de las temperaturas se va a intensificar, los incendios forestales también, y a medida que el clima cambie, las áreas ocupadas con muchas especies no serán aptas para su supervivencia. Y acá tenemos, por ejemplo, el caso del mar peruano, el servicio ecosistémico que nos da es provisión de pesca, regulación del clima y provisión de otros productos. El impacto que va a tener es que potencialmente va a ser catastrófico en el mar peruano, ¿no? Un aumento de la temperatura, más lluvias en el norte y va a haber una afectación de diversos niveles, ¿no? ¿Y quiénes son los más vulnerables aquí? La población costera, en general la población de todo el país, ¿no? Los bosques amazónicos que dan servicios ecosistémicos también van a tener son potencialmente catastróficos lo que va a suceder ahí, y claro, con la alta deforestación, una sabanización, es decir, una cosa plana, sin árboles, ¿no? En el caso de los humedales, igual, menos provisión de proteínas, porque no van a ser, digamos, productivos, ¿no? Mayor necesidad de fuentes de agua seguras, nomás aquí los pantanos de vías va a ser uno de los principales afectados, y en el caso de los ecosistemas salinos va a haber una reducción de la cantidad de agua y va a haber una cantidad de aumentos, ¿no?, de desastres. Me voy a pasar esta parte y voy a terminar con esto de acá. Lima COP20, ¿no? ¿Qué es la COP20? En realidad la COP20 es la conferencia de las partes del convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y se va a dar entre el 1 y el 12 de diciembre. En los últimos 3 COP, es decir, la del año pasado que fue en Varsovia, esta que es Lima y la próxima que será en París, se está definiendo temas muy importantes y que esperamos que los países puedan llegar a acuerdos felices, ¿no?, que ahora voy a explicarles, ¿no? Pero realmente lo que significa esta COP es que el mundo está frente a un proceso de negociación que se inicia en Varsovia, pasa por Lima y concluye en París, ¿no?, que va a ser 2015, en un acuerdo climático global vinculante. Cuando uno habla de vinculante quiere decir que se comprometen a cumplirlo sí o sí. El problema está en que en Varsovia no se avanzó nada. Y ahora entiendo, conversando con alguna gente del ministerio, que andan en una pelea tremenda y hasta ahora no logran tampoco avanzar en acuerdos, ¿no? Por fuera la sonrisa de nuestro amigo Manuel Pugar de Vidal, pero por dentro la negociación está dura, está muy fuerte, y entonces todavía hay que hacer mucha presión. ¿Okay? ¿Y cuáles son los temas que se van a discutir para este gran acuerdo global? Un tema tiene que ver con la adaptación y tiene que ver cómo los países, a través de sus actividades productivas y no productivas, se adecúan a las nuevas condiciones climáticas, ¿no? Ese es un primer acuerdo que hay que tomar. Un segundo acuerdo tiene que ver con la mitigación, y esto se refiere a cuáles son las metas de reducción de emisiones que los países deben proponerse y obligarse a fin de no sobrepasar los 2 grados centígrados. Es decir, ya estamos en 0.87 que hemos subido, algo tenemos que hacer para no llegar a los 2 grados, porque llegar a los 2 grados sí significa un conjunto de catástrofes en el planeta. Esa es la decisión, ¿no? O nos ponemos la soga al cuello o nos la, para ponerlo de la manera más simple. ¿Qué más? Mecanismos para preservar nuestros bosques como principales sumideros de carbono. Ahí sí hay avances, están los mecanismos RED, estos de reducción de emisiones, de degradación y deforestación del bosque. Ahí hay avances, aunque los indígenas, y yo les doy la razón, han dicho muy bien, hay 50 millones de soles que han llegado al Perú, y a mí me quiere caer solamente 2. Y el resto, ¿quién se la lleva? Algunos funcionarios y algunas ONGs, amigos míos, porque les he dicho, disculpen, repartan pues la torta bien, ¿no? Entonces ahí hay un tema de avance, pero todavía hay que resolverlo, ¿no? Transferencia tecnológica. Todo referido a tecnologías, ¿no? Los estados deben promover e implementar de manera drástica para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, ¿no?, estando dichas tecnologías a disposición de todos los países.
No puede ser que yo tenga pues ya la tecnología para usar energía renovable y no la comparta con el resto del país, ¿no? Entonces es un tema también. Y por supuesto todo esto de acá tiene un costo. Tiene un costo. Entonces hay que discutir quién lo financia. Y quienes tienen que financiarlo son los que han generado el mayor estropicio. Y ese es Estados Unidos, China, Japón y todos estos países. Claro, los europeos en eso por lo menos están bastante, digamos, con mucha voluntad para poder financiar. Pero Estados Unidos y los chinos, francamente, en esa situación es bien complicada, ¿no? Entonces, esa es la situación de esa COT. Yo la verdad espero que en la COT haya, digamos, luz verde, se lleguen a acuerdos importantes, porque en el caso contrario, lo que se está poniendo en riesgo ya no solamente es la vida de nosotros, sino la vida del planeta en su conjunto. Y ahí hay una tarea importante que todos tenemos que comprometer. Muchas gracias.